La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Cada semana, su autor nos invita a profundizar, a creer más y a vivir mejor a través del repaso de la lección de escuela sabática en Más de tu Palabra. Hoy, en Más de tu Palabra, estudiaremos la lección número 8. La fe. Sean bienvenidos a Más de tu Palabra. Te damos una cordial bienvenida a nuestro episodio de hoy, a este programa de Más de tu Palabra, donde estudiamos, predicamos, compartimos el mensaje de salvación. Y hoy me acompaña el pastor Vladimir Polanco. Bienvenido, pastor. Gracias. Como siempre, un privilegio estar aquí contigo y con nuestros amigos oyentes. Gracias por darte cita con nosotros, por estudiar la palabra de Dios con este programa. Déjanos saber en los comentarios qué te ha parecido hasta ahora. Ya vamos en la lección número 8. Hoy estaremos abordando la lección que se titula La fe. Pastor, un tema que a todos nos encanta. Así que déjanos en los comentarios cómo ha crecido tu fe, tu relación con Dios. Déjanoslo saber. Y también pedirte que puedas compartir esta transmisión con tus amigos a través de tus distintos grupos de WhatsApp, porque de una manera estás llevando la misión que Dios nos dejó a todos, que es compartir el evangelio. Tal vez no tengas un púlpito para predicar, pero a través de estas lecciones, compartiendo este programa, puedes ser un vocero de esperanza. Y regálanos un like, porque tu like nos deja saber justamente eso, que es un acto de fe visible. Dale ese like. Muchísimas gracias por estar aquí. Pastor, ¿qué le parece si antes de comenzar vamos a orar? ¿Cómo no? Y usted, donde está, en donde quiera que te encuentres, por favor, acompáñanos a orar. Padre amante, muchísimas gracias porque eres un Dios maravilloso, amoroso, fiel. Y en esta hora que vamos a hablar de uno de los temas favoritos de tu pueblo, que es la fe, te pedimos tu dirección, tu compañía, la presencia de tu Santo Espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pastor, la fe es un tema que hoy día todo el mundo quiere hablar de la fe, pero lo que pasa es que la fe, mucha gente lo ve como optimismo, lo ve como positivismo, y realmente eso no es la fe, y lo que vamos a estudiar hoy en esta lección. La fe va mucho más allá, y el versículo de memoria dice Hebreos 11:1, que yo estoy segura que usted se lo sabe de memoria, y es: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pastor, amplíenos un poco más. Comencemos allí. Es una de las mejores definiciones de fe que presenta la palabra del Señor. Así que si usted quiere saber qué es la fe, no me pregunte a mí, ni le pregunte a Deiling, ni le pregunte a un hermano. No. Pregúntele a la palabra. La palabra. ¿Cómo tú defines la fe? Y entonces te va a dar esa definición que acabamos de leer. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay una palabrita en lo que tú leíste. Vuelve otra vez, comienza a leer el texto. En esa versión, sí. La fe es la certeza de lo que esperamos. La fe es la certeza. Así comienza la versión, que creo que debe ser la Reina Valera 60. Sí. La Reina Valera 95 dice: es pues la fe. Hay un partículo que tiene la Reina Valera que la tuya no tiene. Es pues. Ese es pues indica que el versículo 1 está conectado con lo que Pablo ha dicho ya anteriormente. Así que veamos con qué lo conecta. Versículo 39 del capítulo 10. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Aquí Pablo está haciendo un contraste entre los que retroceden. El que retrocede va a ¿dónde? Va a la perdición, pero dice San Pablo, los que tienen fe son los que van hacia la preservación del alma, lo que indica que el mundo está dividido en dos grupos. Uno, los que retroceden. ¿Cuáles son los que retroceden? Los que van a la perdición. Y el segundo grupo es los que tienen fe, porque los que tienen fe van hacia la preservación del alma o a la preservación de la vida. En otras palabras, la fe viene a convertirse
en el elemento que distingue a un creyente de un no creyente. A uno que retrocede para perdición o a otro que sigue avanzando para la salvación. Siendo entonces la fe ese elemento que distingue al que va a la vida eterna del que va a la perdición perpetua, entonces es correcto que la gente se pregunte, ¿cómo puedo yo saber si tengo fe? Y entonces ahí es donde entra la definición de Pablo. Bueno, es pues la fe, la certeza de lo que esperamos. Y esa es la primera palabrita que yo quiero que miremos un poquito más de cerca. Certeza. Yo quiero que tú leas, Daylin, en Hebreos 1:3. Porque en Hebreos 1:3 encontramos esa palabra que Pablo traduce aquí como certeza, en griego es hipostasi. ¿Cómo dice Hebreos 1:3? Dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Bien, quédate en el texto. ¿Encontraste la palabra certeza? No. ¿No? El cual siendo el resplandor de su gloria, Ajá. la imagen misma de su sustancia. Ok, párate aquí. La imagen misma de su certeza. ¿Pero cómo tú leíste? Sustancia. Sustancia, o sea, la misma palabra que se traduce como certeza en Hebreos 11:1, en Hebreos 1:3 se traduce como sustancia. O sea, noten cómo la Biblia comienza a presentar la fe como algo concreto. Para nosotros la fe es, ¿qué es la fe? Bueno, es algo como etéreo, volátil. No. Para el pensamiento bíblico, la fe es sustancia. La sustancia de lo que nosotros esperamos. El fundamento es otra forma de traducir la palabra. El ingrediente principal. El ingrediente principal, el fundamento, la sustancia, la realidad de lo que nosotros esperamos. Noten cómo el apóstol pone la fe en un ámbito de lo concreto. En un ámbito de lo que es real, en un ámbito de lo que tiene fundamento. Entonces, la fe no es un sentimiento. La fe es algo que está fundamentado en algo sólido. Nota que lo compara con Cristo. Cristo es la sustancia, el fundamento, la realidad. Y ahora viene, dice Pablo, bueno, la fe es como Cristo. Wow. La fe es algo que tú puedes experimentar, que puedes sentir. Amén. Es algo que es real. Por eso que después la certeza. Que tiene un fundamento, que es cierto. Pero noten que te está contrastando algo que es cierto, pero que tú lo estás esperando. Pero lo que tú estás esperando es algo que tú no tienes. No es visible. No es visible. Pero él dice, no. Este es el fundamento de lo que tú vas a recibir. Es la certeza de lo que se espera. Y luego dice, es la convicción de lo que no vemos. La palabra aquí, convicción, elenchos, en griego, significa prueba, significa evidencia, significa demostración. Si tú quieres entonces tener la demostración de lo que tú no estás viendo, eso es precisamente lo que hace la fe. Demostrarte que lo que no tienes, lo vas a recibir. Demostrarte que lo que no has visto es real. Demostrarte que aquello que escapa a tu mirada y que viene y te trae duda, no, aunque tú no puedas verlo, tú puedes tener la completa seguridad de que eso está ahí. Partiendo entonces de esa definición que da Pablo aquí en Hebreos 11:1, yo quiero compartir contigo 3 pensamientos de lo que realmente significa esa definición de fe en Hebreos 11:1. El primero, fe es vivir a la luz de la realidad futura. Fe es vivir a la luz de la realidad como futura. O sea, la fe no es tanto para tú vivir pensando en lo que pasó o en lo que estás viviendo ahora, no. Sí. La fe te pone de cara hacia el futuro. Número 2, la fe es obedecer cuando la evidencia visible es limitada.
Fe es obedecer cuando la evidencia visible es limitada. Por eso, él va a decir ahí mismo en el capítulo 11, por ejemplo, que por la fe Noé fue advertido acerca de las cosas que aún no se veían, 1:7, pero fue y construyó el arca. Noé nunca había visto caer agua del cielo. Nunca se había construido un barco, pero por la fe Noé comienza a hacer eso. O sea, la fe es obedecer cuando la evidencia visible es limitada. Y número 3, la fe no cambia la circunstancia que tú estás viviendo. No, pero cambia la manera en la que tú enfrentas esas circunstancias. Fortalece los procesos. Fortalece el proceso. O sea, tener fe no te va a sanar de cáncer. No te va a sanar. Tú dices, pastor, pero no me diga eso porque yo tengo cáncer y yo quiero que la fe me sane. Pero la fe no garantiza que tú vas a ser sanado de cáncer. Y yo te lo puedo decir por experiencia propia. Mi mamá murió por causa de cáncer. Y oramos y suplicamos y no fue sanada de cáncer. Pero la fe ayudó a mi mamá a enfrentar su diagnóstico de cáncer. El cáncer no cambió, pero sí cambió la forma en la que ella manejó esa enfermedad. Entonces, la fe no cambia tu realidad presente, pero te da otra perspectiva de cómo tú lidiar con la situación por la que tú estás atravesando en este momento. Pastor, con lo que acabas de decir, entonces podríamos resumir que la fe me proyecta hacia el futuro, no veo, pero tengo la certeza que va a suceder, pero al mismo tiempo la fe no es pasiva, es activa, me lleva a la obediencia, porque Noé construyó el arca sin ver, pero que estaba lloviendo, pero él obedeció. Y también al mismo tiempo me dijiste que la fe pues me ayuda a fortalecer mis procesos, no es que me voy a deprimir. ¿Qué pasa ahora con lo que me estabas hablando? Es que yo veo mucha gente hoy día, pastor, que dicen, yo tengo fe, tú le vas a hablar de la fe, pero tienen una fe en cualquier cosa que no es Jesús. No es una fe con sustancia. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una fe con sustancia o genuina y una fe emocional? Bueno, ¿en qué está fundamentada esa fe? Por eso no es casualidad que la palabra certeza, hipostasi, que se usa en Hebreos 1, ya dijimos, se usa también en Hebreos 1:3 para hablar de Cristo. Es una fe que tiene su sustancia, su realidad y su fundamento en Cristo. Por lo tanto, no es una fe fundamentada en la emoción. Es una fe fundamentada en lo que Cristo ha dicho, en lo que Cristo ha hecho y en lo que Cristo hará. De ahí que una fe genuina está estrechamente relacionada con la palabra del Señor. Correcto. Hace algunas lecciones atrás hablamos de eso. Romanos 10, la fe viene por el oír. ¿Pero el oír qué? La palabra de Dios. De manera que tú no puedes tener una fe con sustancia si tú no tienes una fe que se fundamente en la palabra del Señor. Por eso cuando tú lees Hebreos 11, la galería de todos esos hombres de la fe, esos hombres lo que estaban era respondiendo a la palabra del Señor. Abraham salió sin saber a dónde iba. ¿Por qué? Porque tuvo fe en que Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela en Génesis capítulo 12. Moisés fue y se enfrentó al faraón. ¿Por qué? Porque tuvo fe en Dios. O sea, la fe no es ese elemento en el que tú puedes cautivar o mejor dicho, a través del cual tú puedes tranquilizar tu conciencia. No, la fe es esa sustancia, es ese fundamento que te ancla a lo que Dios ha dicho en su palabra. Por lo tanto, la mejor evidencia para tú evaluar tu fe no es lo que hay dentro de ti. Ay, yo tengo fe o no tengo fe. No. Es venir a la palabra del Señor y ver si lo que tú crees o eso que tú llamas fe está enraizado y fundamentado en lo que Dios y Cristo ha revelado en su palabra. Entonces, eso es lo que distingue a una fe genuina de una fe falsa. La fe genuina se fundamenta en Dios y en su palabra. La fe falsa se fundamenta en sentimientos y en pruebas. En sentimientos y en pruebas. En impulsos también, pastor. Por supuesto, me motiva el impulso, el sentimiento. Pero llega un momento donde ese sentimiento y ese impulso no da, y entonces hago, ¿y lo que hago? Pido una prueba. Y es lo que vimos en la lección de esta semana. La gente en el tiempo de Cristo, pues si tú quieres puedes ayudarme buscando en Marcos capítulo 8, la gente en el tiempo de Cristo pidiendo una señal. Pidiendo una señal. Fíjense algo, y discúlpenme, yo sé que a veces usted pide señales, pero pedir señal no es
una manera correcta de confrontar nuestra duda sobre la situación por la que estamos viviendo. Muchas veces pedir señal es la muestra más clara de que yo no creo en Dios, de que yo no creo en su palabra, por lo tanto yo no tengo fe. Vamos a ver lo que dice Marcos capítulo 8, versículos 11 y 12. Ok, dice, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Bien. Jesús acaba de hacer el milagro de la multiplicación de los panes y los peces y alimentar a más de 4,000 personas. Y ellos están viendo eso. Sí. O sea, ¿cómo es posible que con 7 panes Jesús haya alimentado a tanta gente? Lo están viendo, acaban de verlo y entonces vienen y piden señal. Pero hay una clave de por qué Jesús se niega, y es que ellos piden señal, dice el texto en el versículo 11, para tentarlo, para probarlo. Había retención. Ellos no quieren saber si Cristo es Dios o no lo es. Ellos lo que quieren es poner una prueba a Jesús, tentar a Jesús. Es la misma palabra que se utiliza en Mateo 4 para hablar de las tentaciones que usó el diablo contra Cristo. ¿Quería el diablo creer en Cristo? No, el diablo no quería creer en Cristo. Hermano, cualquiera que anda tentando y probando a Dios está haciendo las mismas acciones que realizó el diablo. Y así como Jesús no cedió a las pruebas que el diablo le puso en el desierto, Cristo no va a ceder a las pruebas que tú le estás poniendo. Tú no necesitas ponerle pruebas a Dios. Tú no necesitas pedirle señales a Dios. Las señales no convencen a nadie. La muestra de que tú no tienes fe es que pide una señal, porque la señal no da fe. Mira el Éxodo. Mira el Éxodo. Los israelitas ven todos los milagros que Dios hace, ven cómo Dios cruza, abre el mar rojo, ven la columna de fuego, la nube de fuego, la columna de fuego, ven el monte temblando, y a pesar de ver todas esas señales, van y fabrican un becerro de oro. Porque una señal que tú pidas para convencerte de tu fe en Dios es una prueba hacia Dios, y cuando tú intentas probar a Dios a través de ese tipo de herramientas, la respuesta de Cristo es la misma: no te daré ninguna señal, no te daré. Pero hay algo que realmente es lo más importante para mí en ese episodio. Cuando la gente le pide señal a Jesús, dice el versículo 11, que él, gimiendo en su espíritu, dijo, de cierto os digo que no se le dará una señal. Gimiendo en su espíritu. Es como si Jesús suspirara y dijera, pero ¿qué más puedo hacer? Pero acabo de hacer un milagro. ¿Qué más puedo hacer? En Juan 11, Jesús resucita a Lázaro, y cuando lo resucita, la gente decide matarlo a él y decide matar a Lázaro, porque la señal no sirvió de nada. Cuando nosotros pedimos señales, lo que estamos haciendo es provocando dolor en el corazón de Jesús. Que Jesús suspire y diga, pero ¿qué más puedo hacer para convencer a Vladimir de que puede creer confiadamente en mí? ¿Qué más necesito hacer para que Vladimir me crea? Y dolorosamente Jesús me mira y me dice, no te voy a dar ninguna señal. Si tú no crees en mí por lo que yo he hecho en tu vida, si tú no crees en mí por lo que tú has leído en mi palabra, entonces es evidente que no hay nada que pueda convencerte a ti de tener fe en mí. No te daré una señal adicional. Es impresionante, pastor, porque hoy día muchas personas quieren... dicen que tienen fe, pero pareciera que fuese un impulso, es una fe emocional, entre comillas, y dicen, bueno, si pasa esto es porque Dios lo quiere, si pasa esto otro, y realmente no funcionan así. Pastor, Apocalipsis 14:2, y la lección lo menciona, habla de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús.
Bien, Apocalipsis 14:12 es un texto sumamente interesante. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, porque ese versículo 12 cierra todo ese ciclo de persecución que comienza en el capítulo 12 cuando el dragón lanzó un río contra la mujer. Continúa en el capítulo 13 con la bestia que hizo guerra contra los santos, la que sale del mar. Luego la bestia de la tierra que también persigue al pueblo del Señor. Y entonces en todo ese ambiente de persecución contra Dios, viene Apocalipsis 14:12 y dice, pero aquí está la paciencia. La paciencia allí es la resistencia, la perseverancia de los santos. Y entonces define a los santos con dos elementos: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Como el propósito de la lección no es el tema de los mandamientos, lo vamos a encontrar en esa última parte. Tiene la fe de Jesús. ¿Qué significa esa expresión? Esa expresión se puede interpretar de dos maneras. Número uno, que tienen la fe en Jesús. Tienen la fe en Jesús. O sea, ¿quiénes son estos? Está definiendo precisamente al grupo que está de pie, los 144,000, los que están de pie cuando Jesús viene, los que están ahora con Cristo y su Padre frente al monte de Sión. ¿Cómo? ¿Por qué ellos están de pie? Entonces el versículo 12 dice, es que ellos tienen la fe de Jesús. Es decir, puede entenderse el texto como que ellos tuvieron fe en Jesús. Y de eso vamos a ver en un momento cuando estudiamos Efesios 2:8. La lección creo que del martes. El Efesios, fe en Jesús. Pero también puede verse el texto desde otra perspectiva. Ellos tienen la fidelidad de Jesús. O sea, fe en Jesús es una manera de ver el texto, es correcto de acuerdo a la sintaxis y a la gramática griega, fe en Jesús. Estos son los que tienen la fe puesta en Jesús. De hecho, en Apocalipsis 4, en Apocalipsis 14 también se dice, son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Es decir, tienen su mirada puesto siempre en Jesús, algo que conecta la fe de Hebreos 11 y 12 con Apocalipsis 14. Mirar a Jesús, tienen fe en Jesús, han puesto sus ojos en Jesús, no se desvían de Jesús, han visto en Jesús su modelo a seguir. Y número dos, tienen la fe de Jesús, es decir, fueron tan fieles. Conocen tanto a Jesús. Fueron tan fieles como Jesús fue fiel. Recuérdate que Jesús también tuvo que enfrentar, el mismo en la lección vamos a ver ahí en Mateo 26, Jesús enfrenta la angustia en el Getsemaní. Jesús sabe que tiene que enfrentarse a la muerte y Jesús le dice al Padre varias veces, bueno, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Es decir, que se cumpla tu voluntad en mi vida. Jesús se mantuvo fiel al plan del Señor. Y aunque ese plan incluía que Jesús muriera, Jesús se mantuvo fiel. Y murió por causa de ese plan. Murió para que el propósito de Dios se cumpliera. Entonces, ese grupo que también en el tiempo del fin será perseguido, que será humillado, será maltratado, simplemente porque creen la palabra de Dios. Dice Apocalipsis 1, yo, Juan, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. O sea, por ser creyente en Jesús, van a tener que enfrentar a la muerte. Bueno, y entonces Apocalipsis está diciendo, esos hombres y mujeres permanecerán tan fieles como lo permaneció Jesús. Es decir, si ellos tienen que dar su vida por el plan del Señor, como lo hizo Jesús, ellos también lo darán. Entonces, el texto puede hablar de una fe en Jesús, pero también como una fidelidad semejante a la que tuvo Cristo. Si Jesús tomó su cruz por mí, yo también voy a tomar mi cruz por él. Pastor, lo que veo en esta explicación que nos acaba de dar es que entonces la obediencia no es enemiga de la fe, más bien es la expresión de la fe, porque Jesús se mantuvo fiel para llevar a cabo el plan. Al final de los tiempos, Apocalipsis 14 habla de ese grupo que tienen esos dos elementos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Quiere decir entonces que la obediencia, ¿qué relación podemos encontrar entre la fe y la obediencia? Bien, la obediencia es el resultado de una vida de fe. Por eso, el problema de la obediencia es cuando nosotros queremos atribuirle a la obediencia el papel de la fe. Correcto. Y son dos cosas distintas. Eso es bueno explicarlo, pastor. Pero la fe siempre conlleva obediencia. Por la fe, Abraham salió sin saber a dónde iba. Pero ¿cómo Abraham demostró su fe? Saliendo. Obedeciendo. Por la fe, Noé construyó un arca para salvarse él y su familia. Pero ¿cómo Noé demostró que tenía fe? Obedeciendo, construyendo el arca. O sea, no hay fe sin obediencia.
Por eso le digo, pastor, ¿sabe por qué? Porque yo conozco más de personas que siempre dicen que yo tengo fe en esto y sabemos que no encaja en lo que quiere a los principios bíblicos de obediencia. Insiste en una fe. No, es que si tu fe no está en armonía con los principios bíblicos, puede ser cualquier cosa, pero no es fe. Correcto. Entonces esa parte... Por eso decíamos, la fe es la sustancia, es la realidad, es el fundamento, pero ese fundamento está revelado en la palabra del Señor. Tú no puedes decir, ojo, yo tengo fe en Dios, pero no hago lo que Dios me dice. No, es que la evidencia de que tú tienes fe en Dios es que precisamente tú harás lo que Dios te está pidiendo. Y eso es lo que pasa con Apocalipsis 14, que vincula la fe con la obediencia de los mandamientos, que vincula la fe con estar dispuesto a entregar mi vida por causa de Cristo. Ahora, hay otro elemento que tiene que ver con la fe, que es independiente de la obediencia. La fe y la obediencia están relacionadas, sí. La obediencia viene como resultado de una vida de fe. Pero hay otro elemento que tiene la fe que no tiene que ver con la obediencia. Y es lo que dice Pablo en Efesios 2:8. Vamos a leer Efesios capítulo 2, versículo 8, porque es un texto sumamente rico y sumamente clave para nosotros entender lo importante que es la fe. Recuérdate lo que te decíamos al principio cuando te leíamos en Hebreos 10, 39, que la fe divide a los que van a la perdición de los que avanzan hacia la preservación o salvación del alma. Pero míralo cómo lo presenta San Pablo en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 8. ¿Qué dice Efesios 2:8? Ya lo tenemos por aquí, dame un segundito. Efesios 2:8. Espérate, Efesios 2:8 dice así. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Muy bien. ¿Somos gracias por qué? Somos salvos por gracia. ¿Por medio de? Jesucristo. Por medio de la fe. Por medio de la fe. Por medio de la fe. Entonces, no la fe viene a ser el instrumento que Dios utiliza para salvarme. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es don de vosotros. Pero mira cómo sigue diciendo los versículos 9 y 10. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. Muy bien, lo que indica que la obediencia no forma parte de ese elemento de salvación que me da la fe. O sea, la obediencia no forma parte de la salvación. La fe sí forma parte de ese proceso. Yo soy salvo por gracia, por medio de la fe. O sea, la fe es el instrumento que Dios utiliza para que yo crea que yo soy salvo por gracia. En ese proceso de salvación, las obras, es decir, la obediencia, no tienen parte. La obediencia no vienen a formar parte de mi salvación. Pero ¿qué dice el versículo siguiente? Y dice... Vosotros, y esto no es vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Significa que yo no tengo que hacer buenas obras porque tengo fe y soy salvo? No, todo lo contrario. Significa que cuando yo por la fe acepté la salvación, entonces ahora yo estoy listo para andar en las buenas obras. Vuelve a leer el versículo 10. En las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Dios preparó de antemano para mí. O sea, Dios preparó para mí una vida de obediencia. Y esa vida de obediencia es la obediencia a los mandamientos del Señor. El problema que tenemos algunos es que queremos poner la obediencia a los mandamientos del Señor como un requisito para la salvación. Pero no es un requisito de la salvación, pero es algo todavía tan grande y tan maravilloso como la salvación. Es entrar a participar de lo que Dios preparó para mí. En otras palabras, yo tengo fe en que Dios me salvó, pero esa salvación no es para que yo viva como yo quiera. Esa salvación es para que yo ande viviendo conforme a las buenas obras que Dios preparó de antemano para mí. Es decir, que yo viva en armonía a la obediencia a sus mandamientos. Entonces, la fe es el instrumento que me lleva a mí a aceptar la salvación por gracia, pero una vez la fe y la gracia se convierten en una realidad en mi vida, entonces yo entro ahora a andar en una vida de obediencia, que son las buenas obras que Dios ha preservado para mí, lo que indica que una persona que realmente ha creído en el mensaje de salvación
y lo ha creído porque lo acepta por fe, entonces esa persona es la que está lista para andar en las obras y en la obediencia que Dios preparó de antemano. Eso nos lleva a otro punto. Una persona con fe no pide señales. Una persona con fe lo que viene es, abre los brazos y le dice al Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Fe no es, Dios demuéstrame. O haz lo que yo quiero que hagas. Fe es, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Yo te demuestro mi fe haciendo lo que tú me has pedido. De manera que si tú quieres saber cuál es tu fe, tú tienes que verla en función a tu fe le pregunta al Señor o le pide al Señor, dame una señal para yo creer en ti, o tu fe lo que viene es y le dice al Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? A fin de cuentas, entonces, la fe genuina se traduce en un cumplir la voluntad del Señor. Así lo dijo Jesús en su oración en el Getsemaní, pero que no se cumpla mi voluntad, sino la voluntad tuya. Fe es andar por la vida viviendo siempre en búsqueda de qué es lo que Dios quiere que yo haga. Así es que tú demuestras tu fe. Amén. Y si ese es tu deseo de oración, si estás creyendo por algo que aún no ves, escribe en los comentarios, yo confío en Jesús o tengo fe en Jesús. Escríbelo allí. Es de hecho como un acto de fe. Escríbelo. Pastor, una oración final porque hemos llegado ya a los minutos de finales de este programa. Nos encantaría seguir hablando de la fe. Si tienes alguna pregunta de tu estudio personal acerca de este tema, porque de verdad, Pastor, de la obediencia estuvo bien buena el diálogo de hoy. Déjalo también en los comentarios. Los pastores Vladimir Polanco, Pastor Saúl Ortiz y el Pastor Jorge Luis Rodríguez siempre están activos leyendo los comentarios, viendo en qué puedes ayudarles a ustedes en sus interrogantes. Así que, Pastor, una oración final para culminar y un llamado para todas aquellas personas que tal vez hayan perdido la fe, Pastor, o estén en ese proceso de recuperar. Bien, quizás mi llamado para ti es una declaración que aparece en la lección del viernes 22 de mayo, y que quiero compartirla contigo y dejarla para que sea nuestra reflexión final. Dice el libro El Ministerio Cristiano, páginas 114 y 115, Elena de White declaró lo siguiente: no hay nada, al parecer, tan débil y no obstante tan invencible como el alma que siente su insignificancia y confía por completo en los méritos de su Salvador, mediante la oración, el estudio de su palabra y el creer que su presencia mora en el corazón. El más débil ser humano puede vincularse con el Cristo vivo, quien lo tendrá de la mano y nunca lo soltará. Amén. Padre, gracias, porque a pesar de nuestra insignificancia y de nuestra debilidad, cuando nos aferramos a tus manos, nos convertimos en hombres y mujeres muy fuertes. Ayúdanos entonces a tener esa fe que no pide señales, pero que sí está lista para cumplir tu voluntad. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Con la certeza de que Dios, a través de su palabra, seguirá guiando nuestros pasos cada semana, nos despedimos hasta la próxima edición de Más de tu Palabra. Les esperamos